el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor. Bueno, buenos días, soy Valentín Belsa, estoy inaugurando esta interesante propuesta de los podcasts del peronismo revolucionario de acá de Mar del Plata, los PR Podcast, como han sido bautizados, y decía, es una interesante propuesta que surgió desde la unidad de comunicación de esta organización política, como para empezar a meterse un poco en estas nuevas formas de vincularse, de comunicarse, de estas formas de expresión interesantes que nos permiten las nuevas herramientas, y principalmente porque hay una necesidad muy grande de informarse y de informar. Entonces me parece que está bueno jugar un poco con estas herramientas. Tengo la alegría, el honor y la presión también de ser el que lo inaugure, pero me parece que antes de comenzar es pertinente hacer una breve introducción personal. Soy periodista, tengo 24 años, además estoy cursando la licenciatura en Relaciones Internacionales, también soy secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Prensa de acá de Mar del Plata. Y tengo el orgullo de ser responsable de la organización Peronismo Revolucionario en el partido de General Pueyrredón. Decía que esta interesante propuesta tiene que ver con la necesidad de informarse que hay en la sociedad, y como es un tema que uno maneja, en el que uno se ha desarrollado, me interesaba poder hacer el primer podcast sobre este tema, este difícil contexto que tenemos en la comunicación, sobre todo en Argentina, donde hemos visto algunas cosas bastante graves en estas semanas, que ha tenido como su máxima expresión de este difícil momento lo que hemos visto con Víctor Hugo Morales, este gran periodista que tenemos en la Argentina, que es un referente para muchos de nosotros, y hemos visto la terrible forma en que fue despedido del programa de radio, de la radio donde trabajaba. Entonces eso ha generado todo un difícil clima para el periodismo y la comunicación, y poder charlar un poquito sobre esto. La idea de los podcasts es generar una nueva herramienta que también invita al debate, a la participación, a la discusión. Esa es un poco la intención de esta propuesta. Para empezar a meternos en el tema, tenemos que hablar del el real problema que tenemos, no solo en Argentina, en el mundo, claro, pero para enfocarnos acá, el verdadero problema no es tanto el que tiene que ver con discusiones coyunturales, sino con el derecho a la información. Este derecho, que básicamente lo que significa y lo que implica es el derecho de una persona de informar y de recibir información, de dar y de recibir información que sea veraz, que sea lo más amplia posible, que tenga distintas miradas. Bueno, desde ciertos sectores nos desvían la atención, o al menos intentan desviarnos la atención y corrernos del eje de esto que estamos diciendo, que es un derecho humano. El derecho a la información es un derecho humano. Entonces, si hablamos de eso, tenemos que referirnos a que es un derecho fundamental de las personas y de la vida en sociedad, porque la importancia de comunicarse es muy grande, y a veces algunos intentan sacarle ese nivel de importancia. Nos estamos refiriendo a la comunicación, que es una de las primeras acciones del ser humano, que ha tenido un valor muy importante a lo largo de toda la historia, de las distintas formas de comunicación que hay, no solamente la comunicación oral y verbal. Entonces estamos tratando y metiéndonos un poco en un tema muy duro, muy difícil, que tiene muchísima relevancia en la sociedad, porque nosotros planteamos que nos han instalado a lo largo de décadas, de muchísimos años, nos han instalado que hay una sola forma de comunicarse, hay un solo esquema comunicacional, y que no hay que correrse de eso, que cualquier expresión que se corra de ese ámbito y de esa idea única será corrida de eje, que no será tomada en cuenta, no tendrá relevancia. Bueno, esta idea dominante de la comunicación anula nuevas expresiones, y cuando se anulan nuevas expresiones, lo que se hace es cercenar y violar ese derecho a la información que decíamos es tan importante. Bueno, a lo largo de esta introducción, de este podcast, vamos a ir viendo también quién domina esa única forma de comunicación que nos imponen, pero tenemos que
que mencionar que la comunicación es una herramienta y en sí, como herramienta que es, no es mala o buena por sí misma. Lo que sí hay que decir es que es una herramienta que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal, se puede usar para construir o se puede usar para destruir. Bueno, la definición puntual que siempre se ha dado desde los ámbitos de la comunicación es que la comunicación puede servir como vehículo de liberación de los pueblos o para profundizar su sometimiento. Esas dos posibilidades de la comunicación, entonces nosotros tenemos la obligación de discutir en qué manos está y cuál es el objetivo que persigue la comunicación cuando está en diferentes manos. Lo principal acá es hablar sobre el derecho a informar y a ser informados. Ese derecho fundamental del que hablábamos, vemos que desde ciertos sectores dominantes nunca hablan de la información como un derecho. En realidad para ellos es un privilegio de los que más tienen. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque es la forma de sostener su dominación, su discurso dominante es nunca alentando a las personas a considerarlo un derecho. Pero claro, hay todo un contexto internacional y social donde dificulta esto de pensar en la comunicación como un derecho, porque paralelamente vemos cómo se violan o se incumplen otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda. Bueno, en ese contexto se ha puesto la comunicación y la información como en un segundo, tercero, cuarto plano frente a esos otros derechos que son incumplidos y que por supuesto son muy graves. Pero nosotros debemos hablar de este derecho a la información porque es la forma de defender nuestras libertades. De eso se trata, hablar un poco sobre la comunicación y la información. Entendemos que cuando no defendemos la información como un derecho, triunfan esos sectores dominantes que quieren monopolizar la palabra, quieren hegemonizar su planteo, sus ideas, y que sean las únicas que se puedan discutir. Si profundizamos, en realidad estamos hablando de la información como un derecho de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que en realidad no debe ser ni de los monopolios privados, ni tampoco de los estados. Hay que tener cuidado con esto porque debemos defenderlo como un derecho de los pueblos, que no esté monopolizado por ninguno de esos dos actores, porque en definitiva lo que hacen es perjudicar al pueblo. El problema entonces tiene que ver más con una raíz, no es tanto un problema de superficie, sino estructural, porque lo que tenemos que hablar es que culturalmente nos han dominado como sociedad, estamos en una dominación cultural que significa que no fuimos educados para pensar o exigir una comunicación propia, que hable de nosotros, que nos incluya en esa cuestión de las noticias y de los hechos relevantes. No nos han fomentado tampoco la mirada crítica, que es esencial, es indispensable para poder elaborar una mirada bien amplia, que sea crítica, que discuta, que se proponga disputar y juzgar lo que está pasando. Bueno, no nos han fomentado esa mirada crítica. También se desalienta en esta dominación cultural, se desalienta el pensamiento nacional. Se impone esto de creer que todo lo de afuera siempre es mejor, que lo extranjero es superior a lo propio, a lo que nosotros podemos generar. Entonces esa idea va penetrando y va profundizando esa dominación, que desemboca, que termina en un desprecio por la producción propia y la producción independiente. Siempre nos invitan a creer que es mejor que otro lo haga antes que hacerlo nosotros mismos, tanto en el plano cultural, desde la producción intelectual, como también la cuestión ideológica. Bueno, entonces decíamos que el problema es cultural, y si hablamos de cultura, la comunicación, claro, pasa a ser un elemento fundamental porque es la forma de transmitir esa cultura que desde ciertos sectores quieren imponer. Lo hacen a través de la comunicación, que es un territorio, decimos, en constante disputa. Siempre está en disputa la comunicación desde sus orígenes. Pero vamos a analizar un poco qué pasa con los medios tradicionales de comunicación. Luego vamos a meternos de lleno en las nuevas formas de comunicación, las nuevas herramientas, pero primero vamos a analizar los medios tradicionales, donde tenemos que decir que claramente están dominados por el poder hegemónico, por estos poderes que lo hacen desde hace muchísimo tiempo, instalan su idea como idea única. Bueno, los diarios, radios, canales de televisión y agencias internacionales de noticias están en manos de los sectores que históricamente han sido dominantes. Eso está claro, lo puede identificar cualquiera, y es muy difícil poder romper ese esquema. Pero además, en el caso de la Argentina, se suma un hecho que es terrible, que es
el monopolio sobre la producción de papel de diario, eso que dos grupos empresariales, dos grupos mediáticos tienen, que ha generado un combo completo, decimos, de dominación en la comunicación. De ser los dueños del papel de diario implica tener como los paseadores la correa bien corta y dominar toda la escena. Bueno, estamos hablando de un esquema de medios tradicionales de información que está cooptado, claramente cooptado, y que si bien hay trincheras de resistencia dentro de esos medios, son insuficientes. Debemos decirlo que son interesantes trincheras, pero son insuficientes. Entonces, desde este lugar vamos a también analizar qué pasa con el rol del Estado, y cuidado porque acá llegamos a un punto que es bastante complejo, que tiene que ver con qué pasa si un gobierno asume en su país y se propone combatir esa estructura de la monopolización de los grupos privados, ¿sí? La hegemonía de los medios privados. ¿Qué pasa cuando lo quieren combatir, pero lo hacen con los mismos métodos? Ahí llegamos a un problema. No se debe combatir esa estructura aplicando los mismos métodos, y ese es un clásico error de muchos gobiernos de cualquier país, de cualquier origen ideológico. En esto estamos haciendo un análisis bien amplio, donde caen a un viejo axioma que plantea que a las plagas no se las saca con más plagas. De hecho, aquella vieja historia que sirve siempre de ejemplo para esto, plantea ese caso de una familia que estaba invadida en su casa por una plaga de ratas, que estaba llenando todo de enfermedades, y para combatirla lo que hicieron fue traer 30 gatos que fueran gatos no domésticos y que pudieran comerse esas ratas. Bueno, lo lograron, lo hicieron, pero el problema es que luego esos gatos se transformaron en una plaga porque habían llenado la casa y también estaban generando sus propias enfermedades, sus propios problemas. Entonces, esa familia preocupada ahora por los gatos, lo que hizo fue traer 50 perros salvajes que se comieran a los gatos. Lo hicieron al poco tiempo, pero el problema era que nuevamente se habían transformado en una plaga los perros, y para combatir a los perros lo que hizo esa familia fue traer un grupo de leones que se comieron los perros. Bueno, finalmente el desenlace de esa familia que quiso combatir las plagas con otras plagas fue que fueron devorados por los mismos leones que habían traído. Esa analogía, esa historia sirve para entender que no se debe aplicar las mismas estructuras para combatir a esos grupos hegemónicos privados, porque acá hay que entender que ni a los privados, ni a los grupos privados, ni a los estados les gusta dar su propio espacio de medios para formatos que sean críticos. Nadie da sus herramientas comunicacionales para quienes son críticos. Entonces, lo que sucede ahí es que se empiezan a disputar dos grupos que pueden ser antagónicos y que uno puede tener más simpatía ideológica, supóngase, por un grupo privado o por un gobierno de turno, pero en realidad en esa disputa, si se pelean entre ellos mismos, lo que se está afectando es el derecho a la información de un pueblo. Decíamos que es el derecho de los pueblos. Bueno, ninguna de esas otras dos formas son buenas en ese sentido. Pero ¿qué pasa, decíamos, con Internet y las nuevas tecnologías en todo este contexto? Bueno, hay una gran duda que surge, es un enorme debate que se ha dado durante mucho tiempo, que es si realmente son espacios democráticos de la comunicación o más bien son ámbitos dominados por los mismos actores que ya dominan los medios tradicionales. Bueno, ese es un problema mucho más difícil de identificar y de analizar. Tiene una primera cuestión que tiene que ver con las grandes plataformas de emisión de contenido audiovisual que, para ser sinceros, hay que decir que son muy costosas. Mantener esas estructuras y generarlas implica mucho gasto. Eso lo que hace es que la comunicación en esas plataformas siga siendo todavía un atributo de los ricos frente al derecho de los pobres. Porque, por supuesto, los sectores populares no acceden a la cantidad de dinero para instalar esas plataformas. Entonces, se sostiene eso que decimos, que es un atributo de los ricos frente al derecho de los pobres. Incluso cuando son esquemas comunicacionales mucho más dinámicos, más jóvenes, más interesantes que los viejos medios tradicionales, bueno, de todas formas sostiene la misma desigualdad. Pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con las redes sociales,
que son ámbitos, podemos definirlos como ámbitos de comunicación no costosos, porque, bueno, si bien tiene, por supuesto, el precio de una computadora o de pagar el sistema de Internet, el costo de Internet, sigue siendo en números de la economía doméstica, números accesibles. Entonces, ¿qué pasa con esos esos ámbitos de comunicación no costosos? Es cierto que cualquiera de nosotros puede comunicar algo con su cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, con un blog o con su canal de YouTube. Es real eso, pero si esas herramientas están en manos de una sociedad culturalmente dominada, se usarán las redes inconscientemente para repetir ese esquema de hegemonía comunicacional. Entonces, las herramientas están bien, pero puestas en estas manos de una sociedad como la que vivimos, que está dominada culturalmente, lo único que hace es sostener el mismo esquema de los medios tradicionales. ¿Qué significa esto que estamos hablando de repetir el esquema comunicacional? Bueno, significa que el poder hegemónico comunicacional no te dice en realidad qué pensar o qué opinar, sino de qué hablar. Lo que en la teoría está definido ya como la agenda setting, como formar esa agenda y que te digan de qué temas tenemos que hablar. Bueno, ahí radica el principal problema, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver noticias que tengan que ver con nosotros, con nuestra comunidad, y lo que genera la agenda setting es que esos medios nos hacen hablar sobre lugares, personas y cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Y el ejemplo más claro está relacionado con la farándula y las noticias de los chimentos y de la farándula. Vemos que el común de la gente, la mayoría de las personas que consumen esas noticias, en realidad ni viajan a Miami, ni tienen mansiones, ni tienen autos lujosos, pero constantemente están hablando de eso. A favor o en contra, pero sostienen ese esquema sobre de qué hablar, que es lo que pretenden estos medios. Entonces, decimos que no hay real democratización si nos dan herramientas, pero las usamos para seguir hablando de lo mismo que ya hablan los medios tradicionales. Pero, porque sucede que poder filmar con mi celular y subirlo a mi canal de YouTube está bueno, es una buena herramienta, es interesante. El problema es que si yo voy y filmo, supónganse a una vedette saliendo de un restaurante con su nuevo novio y lo subo y pongo escándalo, vedette con su nuevo novio, voy a hacer exactamente lo mismo, con otras herramientas y con mi cuenta personal voy a seguir haciendo lo mismo que ya hacen los canales de televisión. Entonces esto nos lleva al problema inicial y es hablar de algo cultural, de un problema cultural, y sin ánimo de entrometernos en ámbitos que corresponden más bien a los amigos sociólogos, sí debemos analizar que los problemas que tenemos en el ámbito comunicacional en realidad son un espejo de los problemas culturales. Por eso decíamos que era algo que tenía que ver con una raíz, porque los problemas que tenemos en la comunicación son los mismos que los problemas culturales de una sociedad. Por ejemplo, la falta de paciencia, querer todo rápidamente, no chequear lo que se dice, este interés obsesivo por el morbo y por conocer la vida ajena, por romper la privacidad, la falta de reconocimiento con aquella persona que estudia y que se forma, esto de reconocer al que llega rápidamente al éxito o al dinero sin ningún esfuerzo, la urgencia por una primicia, el descuido por las formas. Bueno, como verán, son problemas de la sociedad en su conjunto y no solo de la comunicación. Pero, sin embargo, la comunicación es un arma de doble filo en esta materia, porque se genera una especie de círculo vicioso. ¿En qué consiste esto? En que si se comunica mal desde los medios de comunicación, luego se naturaliza eso en la sociedad que consume esos medios, porque hay una interrelación entre los dos, donde la sociedad se forma a partir de los medios masivos y se hace este círculo vicioso. ¿Por qué nosotros como espectadores de televisión, de radio, de diarios, vamos a hablar correctamente o cuidando las formas si vemos que hay un periodista delante de nuestra pantalla que no lo hace? ¿Por qué vamos a cuidar la privacidad de los demás si vemos que hay periodistas trepados a una casa de una persona para filmar lo que hace y cómo va al baño? Bueno, ese círculo vicioso hace que sea más peligroso entonces el rol de los medios. Y lo mismo sucede con los contenidos, porque aquí hay una vieja trampa de los monopolios mediáticos que nos lleva a una pregunta, que es si los medios ofrecen el producto que le gusta al público o es el público que consume lo que más le dan esos medios. Vamos a dar ejemplos concretos de esto como para entenderlo realmente. Los medios, sobre todo hoy en día, cubren noticias policiales que tienen que ver con asesinatos, con robos, con violencia en general, y lo hacen
amparándose en que, según ellos, eso es lo que más consume el público. Ahora bien, casi como en la analogía del huevo o la gallina, realmente no podemos identificar si al público le gustan realmente esas noticias por propia decisión o si en cambio su gusto está influenciado por el bombardeo constante de noticias sangrientas y la instalación que los medios masivos imponen de que eso es lo más relevante. Entonces caemos en esta trampa de los monopolios, porque cuando un grupo monopoliza la escena, tiene el poder de instalar cosas y luego no se sabe quién estuvo primero, si el huevo o la gallina, o si el gusto por el morbo o la instalación de que el morbo es lo que todos debemos mirar. Vamos a dar un ejemplo hipotético o no tan hipotético en realidad. Supónganse que hay un grupo mediático económico que produce una novela, ¿sí? Una telenovela para pasar en el prime time de su grilla de televisión. Bueno, la pone al aire en su canal y al día siguiente habla de esa novela en la radio, que es el mismo grupo que puso la telenovela, que la produjo y la puso al aire, de la cual es dueño también. Entonces la presenta en su programa de radio de la mañana, en el primer informativo, como la gran novela del año, el éxito trascendente de la telenovela y de la televisión. Bueno, luego en un diario que también tenga ese mismo grupo mediático, hablan elogiosamente sobre la novela, ponen profesionales del espectáculo diciendo que es fantástico, es una gran actuación de quienes participan de esa novela. ¿Qué sucede entonces si además ese grupo que tiene la novela, el canal de televisión, el programa de radio y el diario, además fuera dueño o participara económicamente de la empresa que mide el rating de la televisión, y si alterara las cifras para decir que esa novela fue la más vista anoche, que fue lo que mantuvo en vilo a toda la sociedad cuando en realidad no había sido así? ¿Qué pasa si además, supónganse, alguno de los actores de la novela es llevado a algún programa de Chimento que casualmente también son dueños, es parte de ese grupo monopólico? Lo llevan al programa, al actor, y por ejemplo se habla de el romance de algún protagonista de la novela, y sale en las revistas también que son de ese grupo, los portales web que son de ese grupo mediático. Supónganse que a eso también le sumamos una historia de amor entre la actriz principal de la novela y un futbolista, y que de gran repercusión en el momento, en la escena deportiva, y eso sale en los programas deportivos que también son del mismo grupo, o supónganse si algún protagonista de la novela tiene un accidente y salen las noticias policiales en los mismos canales y los mismos programas de ese grupo. Bueno, todo ese esquema, que es hipotético o no tanto, logra captar el interés de la sociedad, una sociedad que por supuesto es consumista y que quiere pertenecer, busca pertenecer constantemente. Bueno, de repente va a repetir ese discurso hegemónico luego en las redes sociales, porque va a opinar a favor o en contra, eso no importa, sobre el amorío de la actriz de la novela, sobre el problema del momento, a favor o en contra, no importa, decíamos, porque lo importante para estos medios de comunicación es mantener la agenda setting, armar y decirnos de qué tenemos que hablar. Entonces, la pregunta es, ¿la novela esa del caso hipotético o no tan hipotético realmente es buena o tiene éxito porque fue instalada por el mismo grupo multimediático como lo más importante que debe mirar el público? Bueno, volvemos entonces al huevo o la gallina, esa es la gran duda. Pero para cerrar este podcast, que tiene más la intención de discutir un poco y de debatir y plantear esta mirada y luego entre todos tratar de discutirlo un poco más en profundidad, hay algunas conclusiones que podemos hacer. La primera, por supuesto, un tanto pesimista, es que estamos realmente varios casilleros detrás de estos dueños de la comunicación que han trabajado durante muchísimos años y con las herramientas, de las peores herramientas para lograrlo, para sostenerse, para mantenerse en el poder. Nosotros estamos detrás, realmente vamos corriendo atrás de ellos bastante lejos. Pero sí hay pequeños cambios que son importantes que se pueden hacer, y uno de ellos es empezar a consumir información local de mi barrio, de mi ciudad, de mi entorno, empezar a tratar de buscar, hacer un esfuerzo como televidentes, como aficionados de la radio, como lectores de portales de noticias y de diarios, empezar a buscar y consumir información local que tenga que ver con nosotros. La siguiente cuestión importante es buscar formas para comunicar saliendo de los lineamientos que esos grupos hegemónicos nos imponen. Bueno, tratar de ver cómo podemos comunicar, buscar este tipo de herramientas como los podcasts, por ejemplo, y nosotros darle el valor agregado de hablar de lo nuestro, de lo que pasa en nuestro barrio, en nuestro lugar, en nuestra ciudad, en nuestros círculos, en nuestros ámbitos, y luego tratar de improvisar, ¿por qué no?, con menos recursos, claro, que estos grandes
grandes grupos, pero improvisar algunas formas de comunicar, tal vez a través de medios escritos, portales, páginas, organizar grupos de Facebook, imprimir algo, alguna revista, algún fanzine, algo que tenga que ver con nuestra comunidad, con nuestro barrio, si es posible, que es siempre la primera forma de organizarse. Y por supuesto, y esta es la cuestión más importante y el cierre de este podcast, que nosotros debemos hacer para cuidar este derecho a la información, a informar y a ser informados, es formarnos nosotros y formar a los más jóvenes con mirada crítica. La mirada crítica lo que hace es que tengamos una mirada mucho más amplia de las cosas, que podamos ser críticos ante lo que sucede y no ser llevados de las narices por lo que quieren estos grupos, que ya vemos que tienen muchísima llegada de distintos ámbitos, unas patas gigantes que alcanzan todo. Bueno, la mirada crítica es el gran terror de quienes quieren monopolizar la palabra, los que quieren acapararlo todo y hegemonizar la escena de la discusión, del debate y de las ideas y de la cultura. Bueno, la mirada crítica entonces va a ser el elemento fundamental, y parte de eso es esta idea de los podcasts del peronismo revolucionario: empezar a hablar un poco de política, empezar a utilizar estas herramientas para discutir y debatir. Así que los invitamos a seguirnos en la página, a suscribirse en nuestro canal y estar un poco atentos a ver qué se genera con esto. Alentar a los demás a hacerlo, por supuesto, y bueno, quiero agradecerles por haber escuchado esta pequeña, sencilla, humilde conclusiones y análisis sobre lo que está pasando en la comunicación, sobre todo en tiempos tan difíciles donde debemos estar todos alerta y todos formándonos. Un fuerte abrazo. Caminar por esa senda y resistir.